Esta semana vamos a mirar dentro del mismo tema cómo hacerlo, cómo podríamos agradar a Dios. Voy a reiterarle algo. Yo conozco muchas personas que duraron muchos años en una iglesia cristiana y hasta ese día nunca se habían detenido a pensar, ¿será que yo agrado a Dios con lo que hago? ¿Será que algo de lo que yo digo desagrada a Dios? Porque les pareció que están en la iglesia, escuche, que ir a una iglesia, que tener una Biblia, que decir aleluya, gloria a Dios, que saberse unos versículos bíblicos, que con eso ya agradaban a Dios. Aunque aborrecieran, aunque odiaran, aunque tuvieran cosas ocultas, aunque ayunaran para que la gente los viera y los aplaudiera, no importa. Y hasta en eso podemos desagradar a Dios. Qué importante que nosotros entendamos. Escuche, un ayuno hecho de cualquier manera desagrada a Dios. Y no le estoy diciendo no agrada a Dios, no, desagrada a Dios. Un ayuno, algo tan poderoso, algo tan maravilloso, tan edificante para usted y para mí, hecho de cualquier manera. Y mucho más, hermano, los que alguna vez hicieron ayunos dizque para adelgazar. Y cosas hemos escuchado muy lamentables, ¿no? Cosas que no se deberían repetir en la iglesia cristiana. Pero es importante entonces que nosotros como que analicemos muy bien si estoy agradando a Dios y cómo podría yo agradar a Dios. Le quiero entonces mostrar algunos textos bíblicos para que nos vamos conectando, porque esto pues no es así como que ya aprendí. Eso es uno de esos temas que hay que mirar con mucho cuidado, porque aunque hemos leído textos, no los hemos aplicado como a esto de agradar a Dios. Entonces usted podría hacerse una pregunta ahí, en la intimidad de su alma, de su corazón, donde solamente habita el Espíritu de Dios. Podría hacerse esta pregunta. Yo me la hice hace años y no tuve un buen resultado. La pregunta sería, ¿estoy agradando a Dios así como vivo hoy? Yo le hice esa pregunta al Señor. Estaba yo en una iglesia y tenían un videobeam lo más de bonito, un videobeam que tenía muchos lumens y era clarito. Yo le dije, Señor, ¿te agrada mi vida así como la estoy viviendo hoy? Y me dice el Señor, ¿qué te parece, Héctor, si yo proyecto tus pensamientos en esa pantalla? Y yo le dije, no, Señor, no. Ah, bueno. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta del Señor. Entonces, como queremos aprender a agradar a Dios, mire, póngale cuidado. Primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. El capítulo número 1. El versículo número 14. Dice la palabra del Señor. Como hijos obedientes, ¿cuántos hijos obedientes tiene el Señor en este lugar? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Mire, Pedro y todos los escritores que el Señor ha usado en la Biblia son tan claros, solo que en otro tiempo el cristiano no tenía la capacidad que Dios nos ha dado a usted y a mí hoy, que es de entender claramente lo que está diciendo. Mire cómo dice la Biblia, como hijos obedientes, somos hijos obedientes y nosotros decimos, amén, Señor. Dice, no te conformes a tus deseos. Esos deseos que antes tenías, cuando estabas en tu ignorancia, deseos. Y entonces algún cristiano dirá, oiga, pero es malo tener un deseo, cualquiera que sea. Un deseo de algo bueno, un deseo de tener una casa, un deseo. Ah, bueno. Por eso hay que estudiar la Biblia. Por eso nosotros no podemos suponer cosas. ¿Sabe? Uno de los muchos errores, porque es que yo me hallé identificando muchos errores en nuestra hermosa doctrina cristiano-evangélica, me hallé identificando muchos errores y es que este es uno de ellos. Que nosotros leíamos 2 o 3 textos bíblicos y no sé quién nos convencía
de que ya no sabíamos toda la Biblia, que yo recuerdo que un hombre de 3 años de evangelio ya pretendía ser un maestro y discutía y contendía y explicaba y decía que la Biblia decía o no decía. Y me parecía tan extraño, hermano, que una persona con 3 años pretendiera ser maestro de una ciencia tan difícil como es la ciencia de Dios. Impresionante. Y él contendía y decía cosas. Y como yo venía con un tiempo leyendo Biblias a solas, cuando llegué a la iglesia cristiana, entonces lo que él decía, yo tenía como refutarlo bíblicamente. Y yo le dije como 3 veces traté de hacerle entender, pero él pretendía ser un maestro, él pretendía ser alguien que se conocía toda la Biblia, con unos poquitos versículos que se conocía, y él pretendía que se conocía toda la Biblia. Entonces refutaba lo que él pensaba que podía refutar, y una cosa bien, bien fea que hace la persona que no conoce la Biblia es que sin darse cuenta decreta nuevos mandamientos. Eso no le es permitido a nadie. Decreta nuevos mandamientos. Y él decía que la Biblia prohibía que nosotros tuviéramos alguna imagen en cualquier parte. Nos decía, usted no puede tener un cuadro donde haya un caballo, donde haya un ave, donde haya un animal, un león. No puede tener nada de eso. Y nos mostraba Éxodo, capítulo 20, versículo 3, 4, 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Y él juraba que eso tenía que ver con que no podíamos tener absolutamente ninguna figura de nada. Ni la mujer ponerse un vestido con flores, con nada. Todo tenía que ser de colores planos, según él. Y él vivía condenando a los que tenían que hay unas camisetas con unas figuritas aquí de animales. Pues él condenaba y decía que esa persona que era del diablo, y no ponía cuidado a la palabra por estar juzgando a los hermanos. No ponía cuidado a lo que enseñaba el pastor, porque en todo momento era mire y mire para allá y dígale al que tenía a su lado, mire, vea, esa gente es ignorante, vea, está en pecado. Y no tenía sino 3 años y pensaba que se las sabía todas. No, hermano, el único que se las sabe todas es Dios y su palabra. Entonces estudiemos la palabra. ¿Somos hijos obedientes o desobedientes? Somos hijos obedientes. Mire que estamos identificando los domingos que a veces decimos que somos obedientes, pero en nuestra humanidad hemos permitido que alguna obra de la carne se quede en nosotros y la practicamos en un 20%, en un 30%, en un 40%. Y decimos, no, pero eso tan poquito. Le recuerdo, hay personas que dicen, pues sí, a mí me da mal genio, ¿para qué? Él está practicando la ira, pero él dice que es en un porcentaje muy pequeño, porque dice, no, pero a mí se me quita rápido, y le pregunta a alguien de su casa, ¿cierto? ¿Cierto que a mí se me pasa rápido? ¿Y qué? Si está practicando la obra de la carne llamada ira, ¿qué? ¿Qué que se le pase rápido? Imagínense que alguien le dé ira, le dieron 20 segundos de ira y en esos 20 segundos hirió a alguien, lo pateó o lo acuchilló. No, se me pasó rápido, no tenga en cuenta nada porque a mí se me pasó rápido. No, hay que darle muerte a las obras de la carne. Entonces dice, como hijos obedientes, y la obediencia no es a medias, la obediencia no es en un porcentaje, en algunas cosas, en algunas áreas, no, la obediencia es en todo lo que usted y yo podemos conocer de la ley de Cristo. Dice, no os conforméis. La palabra conformar, usted la conoce. Déjeme recordarle apenas que conformar es formarme a una imagen parecida. Conformarme es como resignarme a lo que ya el mundo estableció, a lo que el mundo ya determinó. No, que es que todo el mundo lo hace así, que es que todo el mundo lo practica de esa manera. Y entonces no es malo.
Que porque mi pastor hace esto y entonces que porque él lo hace, entonces ya el resto de la iglesia lo legaliza, lo autoriza. No, no. Si la Biblia dice que no, pues no, pues no. No importa quién lo haga. Que el apóstol, que el profeta lo hace, pues él le tendrá que dar cuentas al Señor. Pero si yo sé que la Biblia dice que no, no me dejo llevar por ninguna mala imagen, por ningún mal ejemplo, no me dejo llevar. Entonces no os conforméis. No quiera tomar la forma o el ejemplo de alguien que esté por fuera de la verdad de la palabra. Entonces, déjeme decirle esto. El cristiano de este tiempo no está para vivir preguntándole a uno y a otro, pastor, ¿usted qué piensa? Y según él le dice una cosa y se va para donde otro pastor. Pastor, ¿y usted qué dice? Pastor, ¿y usted qué opina? No, eso es insensato. Es muy peligroso. ¿Sabe por qué? Porque él va a creer a la persona que sea más argumentativa, la persona que más le argumente lo que le está diciendo. Puede ser mentira, pero si le argumenta cosas, sobre todo el mentiroso, el que tiene una doctrina de error, argumenta su mentira de una manera tan impresionante. ¿Y a quién le va a creer? Pues al que lo convenza, al que le dé más argumentos y más razones. El problema es que si es mentira, esa persona se va a encaminar por caminos de muerte, no por caminos de vida. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a usted y a mí, Iglesia del Señor? Estudie Biblia, estudie. No se la pase de aquí para allá, de allá para acá preguntando. No, usted escuchó algo, empiece a estudiar sobre ese tema. Es muy fácil. A usted le dicen algo sobre el adulterio, que es permitido en esta o en esta parte, que tener un amor, un romance, aunque estemos casados, siendo cristianos, lo podemos hacer si de pronto, búsquelo, busque todo lo que diga en una concordancia normal, ni siquiera tiene que ser la concordancia Strong, pero en una concordancia normal, busque todos los pasajes donde aparezca la palabra adúltero, adulterar, y mire, lea desde antes, lea hasta después, dése cuenta, empápese. Tome una idea de lo que el Señor está diciendo del adulterio. Fornicación igual. Pero entonces muchos cristianos se la pasan, venga pastor, es que a mí me dijeron tal cosa, ¿usted qué opina? No, yo no le voy a decir, estudie. Si quiere le doy unos textos bíblicos para que vaya y estudie, no le voy a decir. Porque se la va a pasar así. ¿Qué vas a saber si yo te voy a decir una mentira más grande que la del otro? O si el otro te dijo la verdad y yo estoy equivocado. ¿Qué piensas de eso? ¿Cuándo vamos a caminar en obediencia si no conocemos la Biblia? Si usted se la pasa confiando en lo que le dicen, ¿cuándo vas a ser obediente? La respuesta es nunca. Nunca. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. Ya está hablando de sujetarme, someterme a los deseos que antes teníamos. ¿Cuáles eran los deseos que antes teníamos? A ver, es muy importante conocer esto. Los deseos que antes teníamos tenían que ver con el orgullo y con la codicia. Ahí están las obras de la carne. Orgullo y codicia. Entonces el orgullo y la codicia marcan todo lo que es pecado en esta tierra. No hay pecado que no pertenezca o al orgullo o a la codicia. Y si nosotros como cristianos volvemos otra vez a desear tener mucho dinero para poder entonces, el dinero no es pecado, le dejo claro. Poseer dinero no es pecado. Que usted sea rico, que sea rica, no es pecado. El problema es el deseo que nos puede llevar a hacer cosas ilegales, ilícitas, a mentir para poder conseguir dinero. Eso es lo malo. La Biblia dice en Santiago que el amor al dinero es lo peligroso. El amor al dinero, eso es lo delicado, no otra cosa. Entonces, que si todavía nosotros estamos en esta vida y estamos con el deseo como que todavía nos llama el bingo porque es dinero fácil, que nos llama la lotería porque es dinero fácil. Dios mío, esos deseos no están bien. Que si esa mujer tiene deseos de un hombre que no es su esposo, aunque sea soltera, no puede. No, esos son los deseos que antes teníamos, codicia.
codicia, avaricia. Que yo me siento más que el otro. Ese deseo de que todo el mundo me reconozca como superior al otro. Eso es orgullo. No, nada de eso. Entonces, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en nuestra ignorancia. Ya no somos ignorantes. Ahora tenemos la inteligencia de Dios. Tenemos la inteligencia del Señor, la sabiduría de Dios. Yo digo amén. Usted verá si usted dice amén. Estando en vuestra ignorancia. 15. Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas áreas de vuestra vida. ¿Qué cosa? Ya. Es que como la otra vez éramos santos en algunas áreas, nos volvimos santos en el área de la sexualidad. Ya no le éramos infiel a nuestro cónyuge. Éramos santos en cuanto al dinero, ya no robábamos. Éramos santos en cuanto a no ingerir licor ni a consumir ninguna droga. Pero no éramos santos en cuanto a la relación que teníamos con otras personas, porque aborrecíamos, porque odiábamos, porque teníamos mala disposición de ánimo, porque éramos enemigos de otros. La justificación no sé cuál era, pero teníamos pleitos, contiendas, iras, y pretendíamos que eso no afectaba la santidad, que eso de ninguna manera afectaba la santidad, que estábamos agradando a Dios. No podemos agradar a Dios si tenemos pleito con alguien. Óigame, si usted tiene dificultad para saludar a alguien, usted no camina en santidad, no está agradando a Dios. Le recuerdo Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así dice la Biblia. Si yo no estoy en paz con todo el mundo, con todas las personas, si yo tengo un pleito, una contienda con alguien y no hago nada para solucionar ese problema, yo me voy creído, me voy de este mundo creído, que voy para la eternidad con Cristo, glorioso. Tengo una corona porque prediqué, porque oré y la gente se sanó y mentira. Mentira. Ahí está entonces Mateo capítulo 7. No va a perder a Pedro. Versículo 21. Ahí está. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué dice el Señor? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice la Biblia que en el día del Señor, dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Muy posiblemente esa noche anterior se pusieron a alegar, se pusieron a pelear. Ella o él se humilló y dijo: perdóneme, mi amor. Y el otro o la otra le dijo: estoy cansado de usted, y se volteó para el rincón y se durmió así. Esa noche, después de la medianoche, vino el Señor. Al que estaba en paz con todos se lo llevó y el otro se quedó. Hermano, si nosotros no empezamos a entender, ahora que tenemos la posibilidad de entender, ahora que Dios nos da la capacidad de entender su palabra, si no aceptamos entender que esto de la salvación es muy delicado, que aunque no nos costó nada recibir la salvación, eso fue algo que no tuvimos que pagar ni un peso, ni un sufrimiento. La salvación llegó a usted y llegó a mí gratuitamente. Bueno, conservarla hasta el final, el que perseverare, ese será salvo. ¿Qué? Entonces, permanecer en esa salvación nos cuesta toda nuestra obediencia. ¿Cuánta obediencia? Toda. Y la iglesia tiene que dejar de charlar, la iglesia tiene que dejar de bromear, la iglesia tiene que dejar de
de hacerse el chistoso. Que sí, que voy para el cielo, pero tengo enemigos, que voy para el cielo, pero tengo mala intención con aquel, que voy para el cielo, pero le deseo el mal al otro. No, no, eso no es santidad. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, aquí el versículo 21 está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que haga milagros, no todo el que vaya a una iglesia, no todo el que predique desde un púlpito, no todo el que permaneció mucho tiempo en un grupo de servicio, en una congregación, cantó alabanzas, era fiel, diezmaba, nunca faltó, pero no obedeció, no fue santo. Entonces, no pasa nada. Ahora volvemos a este texto. Vaya a primera carta de Pedro 1:14. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. 15. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿El que te llamó es qué? La iglesia se equivocó cuando pretendió hacerle creer a todos los seguidores de Cristo que Dios, siendo un Padre Santo, tenía que aguantarse hijos pecadores. La iglesia se equivocó. Y muchos cristianos creyeron eso. Creyeron que no, estamos en la gracia y en la gracia podemos vivir de cualquier manera. Es mentira. Porque la gracia es un poder capacitador. El Espíritu Santo vino a usted y a mí para cerciorarse de poder darnos la capacidad de ser obedientes. Porque sin obediencia nadie podrá alcanzar la salvación. Nadie. Y le repito, la iglesia tiene que dejar de charlar, de jugar con algo que no se puede jugar como la salvación. Hemos leído estos días, no solamente el domingo pasado, sino la semana pasada, que el Señor dice, el que ama menos a su hermano, el que tiene mala disposición de ánimo, el que no es capaz de saludarlo con libertad, el que aborrece a su hermano, no tiene vida eterna permanente en él, es un homicida. El Señor lo mira desde el cielo como un homicida. Y la iglesia ha ignorado voluntariamente esas cosas y ha dicho, no, gloria a Dios, no, yo me hago un ayuno y ya quedó listo. No, hay que arrepentirse y dejar de practicar las malas obras. Claro, si no, no. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todo lo que hagas, en todo lo que pienses, en todo lo que sientas. No odies, no aceptes el odio contra nadie. No, hermano. Mire, algo bien complicado es cuando a un cristiano alguien le hace daño a un ser querido. El ejemplo de un gran evangelista que su hija se casó con una persona y pocos días después esa persona le dio muerte a su hija. Complicado para él, pero él sabía que tenía que perdonar de verdad, perdonar sinceramente al homicida de su hija, porque si no eso se le convertía en un tropiezo para llegar a la salvación, para llegar a la eternidad disfrutando de la salvación. ¿Qué hizo? Muy rápidamente pidió permiso, entró en esa cárcel, pidió entrevista con el homicida de su hija, lo abrazó, oró por él, le dijo, te perdono de todo mi corazón, te bendigo, y se fue en paz. Y a veces nosotros como cristianos, no, que porque es que me miró de tal manera, no, es que le pregunté algo y entonces me dijo, no, es que ese hermanito me hizo cuadrar el carro por allá en un lugar que yo no quería, entonces ya no le hablo, ya ni lo saludo. Ay, que mi suegra, que mi yerno, que me hiciera. Verdad que no era la que yo quería para mí. Eso. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, la mejor manera de agradar a Dios es buscar la santidad. Y entonces aquí es donde empieza nuestro estudio. Porque yo le estoy diciendo unas cositas que nunca se dijeron hace algunas décadas. Jamás se dijo en la iglesia que usted para poder ser santo tenía que prohibirse
el derecho a dejar de hablarle a alguien, a considerar a otro como crispino, como crispeto, que porque un hermano en Cristo tenía algún defecto, entonces se le catalogaba como un cristiano mentiroso, hipócrita, encubierto. ¿Y qué sabes? Si con tanto defecto él ya nació de nuevo y está siendo contado por Dios como un hijo, y usted está metiendo con un hijo de Dios. Y entonces salió esa canción hace años. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración. Si no te has reconciliado, ¿qué va eso? La cantaba, Dios no es, y pasaba la hermanita y ni la saludaba. No, porque es que, hermano, tenemos que reconocer que hace 20 años, hace décadas, había una ignorancia impresionante. Una ignorancia, hermano. No se entendían las cosas como las entendemos hoy. Decirle a alguien que tenía que ser perfecto era como abofetearlo. Perfecto Dios, perfecto el Señor Jesucristo, ¿qué va? Y con ese cuentico entonces practicaban el pecado diciéndose cristianos. Gracias a Dios hoy hemos entendido que no es así. Bueno, gloria a Dios, sí, hemos entendido, ¿sí o no? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Otra vez, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La garantía y el compromiso, escúcheme, el problema que tenemos nosotros los cristianos es que Él no nos dejó, haga la fuerza usted solo, sea santo en sus fuerzas, sea santo en su voluntad, sea santo a través de sus medios. No, no. Él solamente nos pidió, entrégame, hijo mío, tu corazón, entrégamelo. Yo voy a hacer con él algo. El que se comprometió a hacer de nosotros, hombres y mujeres santos y sin mancha, es Dios. Él dijo que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para hacernos sus hijos. Nos acogió como hijos y determinó para nosotros que un día seríamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién se comprometió? Dios. ¿Quién lo va a hacer? Dios. El problema es que el cristiano, cuando no entiende que tiene que caminar hacia allá, se relaja y se queda en sus defectos. Se relaja y se queda practicando alguna obra de la carne o muchas obras de la carne en cierta medida. No es que sea un airado del todo, pero practica el mal genio. No es que se le vea la enemistad, que aborrece, que odia, que habla mal de los demás, pero deja de saludar. Y practica en alguna medida esas obras de la carne. Y él piensa que está bien. Porque como hay ministros que afectados en su alma por la amargura, le dicen a la iglesia, tranquilo hermano, Dios no te va a condenar por un mal genio. Y piensan que la gracia es así. Viva como le dé la gana, tranquilo, tranquila. Viva como quiera, que Dios es Dios. Mire, le digo una cosa. Yo me he dado cuenta y también he visto morir personas amargadas y el testimonio más grande de que ellos no fueron salvos es el momento de morir. En el momento de morir, hermano, es una angustia, es una desesperación, gritan y hasta se quieren levantar de esa cama y están agonizando. Pero porque entonces empezaron a vislumbrar, a reconocer que lo que no quisieron hacer en vida, eso no los dejó ser salvos. Claro, hermano, yo he visto cristianos de muchos años, cristianas de muchos años. Papá, que mi mamá quiere hablar con usted, yo esa señora no la quiero aquí. Cristiano con 26 años. Papá, ella quiere pedirle perdón, que la perdone Dios. Papá, perdone a mi mamá, no hable de eso. 3 días después, en sus últimos momentos, en sus últimos minutos, en un desespero, hermano, en una angustia, gritando y mirando así. Bueno, que nadie se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Yo tengo que aprender a agradar a Dios. ¿Cómo lo hago? Buscando la santidad. ¿Cómo encuentro la santidad? Bueno, arranquemos entonces. Lo primero, Proverbios, capítulo número 1.
el versículo número 7. Dentro de la salvación viene algo que no hemos estudiado los miércoles. Estamos estudiando los componentes de la salvación. Dentro de la salvación hay algo que se llama la sabiduría. Y la sabiduría se refleja en aquellos que tienen comunión con Dios y que agradan a Dios. Mire lo que dice el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El insensato, el que no le importa, desprecia la sabiduría y la enseñanza, no sabe cómo agradar a Dios y se pierde. Entonces, si estamos hablando de santidad, tenemos que hablar de temor de Dios. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Escúcheme. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. Cuando no hay temor, nunca podré llegar a ser santo. Nunca. Yo fui santificado, pero soy llamado a ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, escuche esto que les pongo y es bíblico. Por favor, escriba lo que le estoy diciendo y analícelo. Y si me equivoco en algo, ayúdeme, corríjame, por favor. Entonces, la situación está en esto. En que a nosotros nunca se nos enseñó a buscar temor de Dios. No, que el amor cubrirá multitud de pecados. Y entonces el cristiano camina en esta tierra sin temor de Dios. Así que cuando la tentación lo presiona mucho, lo acorrala, él cae, él peca y sigue viviendo común y corriente. Como que no pasó nada, como que no hay problema, como que a esto le pasa a todos. Y yo escúcheme, yo no sé cómo sería la congregación que ese hombre pastoreaba, pero yo escuché por la radio hace muchos años un pastor, un hombre de mucho reconocimiento, dijo, pecó David, no va a pecar uno. Y luego más adelante dijo, yo no sé, lo dijo con estas palabras, yo no sé si a mí una mujer tan hermosa como la mujer de Potifar, porque esas mujeres de ese tiempo eran hermosísimas, yo no sé si se me pone en bola, así lo dijo con estas palabras, si se me pone en bola, yo no sé qué haría, no lo sé. ¿Qué puede estar aprendiendo una persona que lo escucha todos los días? ¿Qué le puede estar ministrando a su congregación una persona que tiene las puertas abiertas para el pecado? Porque dicen, una tentación fuerte, yo no sé qué haría. O sea, ya aceptó que puede ser que peque. Entonces tenemos que recordar esa palabra que acabamos de leer, sin santidad nadie verá al Señor. Si no la ha leído, vaya a Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Y apúntela y no se le olvide y estúdiela. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad entonces estamos descubriendo cómo se llega a la santidad. Entonces le voy a ir dando una cosita, temor de Dios, pero vamos a hablar de lo que es otra cosa y vamos así. Entonces, ¿qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 14? Léalo por favor, mírelo, ahí está. Seguid la paz con todos, con su suegra, con todos, con el que le hizo mal, con el que le hizo daño. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y le repito, la iglesia no quiso en muchos años, en muchas décadas, la iglesia no quiso aceptar que estar en desaveniencia, en pleito, en contienda con alguien, sea familiar o no, sea cristiano o no, que eso le ponía problema a su salvación. No lo quiso aceptar. Durante años decían que no, que es que el diablo, que esa persona era el diablo y que cómo voy a yo saludar al diablo. Ah, bueno, y entonces la Biblia en Mateo 5 dice, si usted saluda nada más a sus hermanos, no hizo nada. Y no, por más que dijera la Biblia, durante años el cristiano dijo, oh, olvídese, saludar a un impío ahí, ni que no lo conociera, borracho, no, yo no lo saludo. ¿Caminaría en santidad? No.
no caminaría en santidad. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con temor de Jehová la gente busca la solución a su problema, sale del pecado, sale de la tentación, no se queda ahí. Pero ¿sabe qué ha hecho el mal entendimiento de la gracia? ¿Sabe qué ha hecho? Que la gente practique el pecado diciéndose cristianos, diciéndose pastores y levanten una doctrina para defender su pecado. Ese es el problema más grande. Ese es el problema más grande. Yo conocí una persona hace también muchos años, un ministro estuvo parado en el púlpito de esta iglesia, que habló de Rahab, la ramera, que mintió para esconder los dos espías, y basada en ese texto dijo que Dios no consideraba como pecado la mentira cuando se decía buscando un buen propósito, un propósito noble, que él no tenía como pecado la mentira. Hermano, son personas que buscan que la iglesia les defienda algo cuando la Biblia es contundente, cuando dice en muchos textos de la Biblia que el mentiroso no podrá entrar al reino de los cielos. Y si alguien dice que eso lo dijo en el Antiguo Testamento, pues qué pena. Apocalipsis dice eso. El que ama y hace mentira tendrá su lugar en el lago que arde con fuego y azufre. Pero él dice eso. Lo que nosotros conocemos como el recasamiento. Personas que se casaron y estuvieron conociendo del Señor en un tiempo, en algún tiempo en la iglesia. No pudieron vivir en el espíritu y en la carne se separaron, porque es en la carne que uno no soporta a los demás. En el espíritu, hermano, entonces en la carne se separaron y en la carne se buscaron una razón para decir que lo estaban haciendo en la voluntad de Dios. Y se inventaron una doctrina y levantaron una doctrina. ¿Y sabe cuál es el problema? Que eso se llama recaer. Hebreos capítulo 6 del 13 en adelante dice recaer. Recaer es caer a un lado de la gracia, caer a un lado de la palabra, de la verdad de la palabra. Cayó, pero no se volverá a reintegrar dentro de la verdad. Porque no solamente pecó voluntariamente, sino que levantó una doctrina para hacerle creer a todos los que estaban a su alrededor que lo que estaba haciendo era lícito, que le agradaba a Dios. Entonces no solamente él perdió la salvación, sino que empujó a muchos para que se salieran de la salvación, para que se perdieran la salvación, porque empezaron a ser desobedientes y por consiguiente a no agradar a Dios. Entonces, con temor de Dios, el hombre hace lo correcto, el hombre camina buscando siempre la obediencia, siempre, y no la obediencia a medias. El cristiano tiene que un día parar y reflexionar. ¿A quién engaño? ¿A quién engaño si yo no renuncio a la amargura, no renuncio a la ira, sino que simplemente me la aguanto cuando estoy en la iglesia, cuando es donde me están mirando? ¿A quién engaño? ¿Qué me gano yo? Con estar por dentro con una ira y con ganas de hacer cosas, pero mostrar una sonrisa hipócrita. Le bendiga, hermano, pero rastrillando las muelas con ganas de masticar a ese hombre, esa mujer. ¿A quién engaño si Dios me está mirando? Dios es el que mira el corazón. Dios no mira otra cosa. Y muchos cristianos caminaron durante muchos años engañados, pensando que engañaban a alguien, haciéndose pasar por santos, pero en su interior no eran santos. Y eso durante mucho tiempo funcionó en la iglesia. En la iglesia muchos hombres, muchas mujeres demostraron ser personas aprobadas por Dios. Y el pastor y los hermanos de la iglesia le sonreían con beneplácito, con aprobación. Hola, hermana, es una bendición, porque la veían orando. Pero donde nadie la veía, donde nadie lo veía, entonces tenían inmoralidad sexual, tenían deseos inconfesables. Oiga, hermano, que Dios nos ayude y que nos libre de la apariencia, porque la apariencia es una herramienta que el diablo usa para hacer que el cristiano se desvíe y que no se dé cuenta que está desviado. Le parece al cristiano que va bien, porque todo el mundo, como
como esos perritos, esos paticos que ponen en los taxis. Todo el que te mira, aleluya, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Y Dios así, que el Señor nos ayude a usted y a mí. Bueno, a mí no más. Ah, ¿sí? Bueno, claro, hermano, porque es que no nos podemos dejar engañar. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y son esa clase de insensatos que dicen, no, que va, no, que va, eso es religiosidad, eso es extremismo. Son ellos los que se van a tener que ver las caras, escúchenme, con el Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 21, 7, 21. Ahora sí vamos a leer 3 versículos. Porque sin temor de Dios, estas personas vivieron un evangelio con un ministerio, hicieron milagros, echaron fuera demonios, fueron reconocidos en la iglesia, los miraban y hacían, aleluya, ahí va el siervo del Señor, gloria a Dios, qué bendición. Hermanito, Dios lo bendiga, qué bendición de hermano. Hermanita, gloria a Dios, gloria al Señor. Pero llegado el momento, mire, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Diga, por favor, con todas las fuerzas que tenga usted en su pecho, obediencia, diga. Eso es. Eso es. El cristiano que se le olvida buscar la santidad en obediencia, y esta no se encuentra sino a través del temor de Dios. La obediencia no es posible. No es posible permanecer caminando en ella si no hay temor de Dios. Porque hermano, este cuerpo es humano. Y para este cuerpo humano hay tentaciones como usted no se las imagina en esta tierra. De posesiones, de dinero, de fama, de buen nombre. Y en cualquier momento, mire, yo un día me encontré así, póngale cuidado. Llegué a la ciudad de Palmira en el año 2004. También llegué aquí. Y un día, 2 hermanitas empezaron a hablar conmigo y empezaron a decir, ay, pastor, es que usted cuando predica, yo entiendo, gloria a Dios. Yo a tal pastor de tal parte, yo no le entendía nada, nada. En cambio a usted, y yo ya estaba con ganas de empezar a expresar mis opiniones sobre los demás pastores. Y yo iba a pecar. Pero es la lisonja, escúcheme, es la lisonja. El hombre malo lisonjea a su prójimo y lo hace andar por caminos no buenos. Cuando yo advertí, el Espíritu de Dios me mostró que yo estaba a punto de decir, no, lo que pasa es que esas personas, ay, ¿qué? No, olvídese. Y eso es una trampa. Que usted se ponga a escuchar, que alguien le diga, qué bendición de mujer eres tú, mujer, santa de Dios, varón de Dios, qué bendición eres tú. Pocos varones como tú. No acepte eso, hermano. No acepte eso. Soy crudo, pero quiero que el Señor me transforme, me cambie, me perfeccione. No me diga de eso, hermano, porque todavía me falta mucho. No me voy a hacer confiar de que de alguna manera estoy bien porque no lo estoy. Y ese pensamiento lo voy a tener hasta el día de Jesucristo. Quiero mejorar, quiero cambiar, quiero ser perfeccionado, quiero ser perfeccionada. Eso es lo único que vale. Entonces, tentaciones vamos a tener siempre. Momentos para caer en cosas que a Dios no le agrada, siempre. Temor de Dios, eso es lo que tenemos que tener. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, ministros, que se olvidaron de obedecer a Dios y se enfocaron en que como Dios hacía milagros, podían hacer lo que quisieran en esta tierra con sus vidas? Si es que usted ve, ¿por dónde es que la iglesia empezó a practicar el pecado? Por las cabezas, por los ministros importantes, famosos, que empezaron a decir, no hay problema, no hay problema. Por ahí anda alguien diciendo que
Que no se preocupen, que no, que el infierno, que no hay infierno. Sería Dios malo si hubiera infierno. Entonces, pues que vote la Biblia ese hombre, porque en la Biblia de él, como en la mía, dice que sí hay un infierno, que no está ocupado todavía. Sí, es verdad. Que lo van a estrenar el falso profeta y el anticristo. Sí, pero hay infierno. Hay un futuro donde los desobedientes entrarán en un infierno. Y él dice que no. Y entonces el pecado se infiltró en la iglesia a causa de los cristianos que Dios les dio el privilegio y la responsabilidad de enseñar, y enseñaron cualquier cosa. Entonces mire estos ministros aquí diciéndole al Señor, oiga, pero déjeme entrar en la eternidad, a disfrutar del gozo de mi Señor. Déjeme, ¿acaso se le olvidó que profetizamos en tu nombre? Siga leyendo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Tremendos ministros, ¿sí o no? Pero de obediencia, nada. Recasados, ladrones, engañadores, mentirosos. Esperamos nunca caer en esto. Bueno, yo espero nunca caer en... ¿usted también? Esperamos nunca caer en esto. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? El 23 dice, entonces les declararé, les diré, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué no los conoció? Porque mientras desarrollaban el ministerio, estaban pecando, no lo estaban agradando. Y entonces el Señor cerró sus ojos delante de ellos. Respaldó el nombre de Jesús y su palabra, sí. Y donde ellos decían, en el nombre de Jesús, ahí estaba el Señor respaldando. Pero ese instrumento sucio, desobediente, sin temor de Dios, nunca le puso atención. Y que el Señor nos ayude a todos nosotros en observar muy bien el temor de Dios para poder caminar en obediencia y de esa manera alcanzar la santidad. ¿Oramos? Oremos al Señor. A mí se me hizo un momentico muy corto, pero gracias al Señor que nos permite compartir su palabra.